Good afternoon, and welcome to this afternoon's Colorado Medicaid Innovation, Sustainability, and Opportunities webinar with representatives from the Colorado Governor's Office, the Department of Health Policy and Finance, and Manatt Health. My name is Barrick Abramson with Confluence Policy and Strategy Group. We appreciate you joining us this afternoon. Next slide, please. American Sign Language and Spanish interpreter services are available by selecting the globe icon or interpretation pod on your Zoom toolbar. Links will be posted in the chat, but the chat will otherwise be closed today. Materials, including the meeting recording, will also be posted after the webinar to HCPUF's website. Please do use the Q&A feature on the Zoom toolbar for questions about the presentation by Manatt today. Thank you for the engagement today. Next slide, please. Manatt Health Strategies recently conducted an analysis of Colorado's Medicaid and Child Health Plan Plus program cost drivers and compared these trends to several states. In addition, Manatt is analyzing several options for potential short and long-term policy changes to improve the affordability and sustainability of the Colorado Medicaid and CHP Plus programs. During today's webinar, experts from Manatt will share more information on the study, review findings from the landscape analysis, and preview additional policy options being evaluated. This will be an opportunity for everyone to understand more about this project and begin the process of gathering feedback from stakeholders on potential policy changes. I do want to emphasize, today is the start of that engagement. We'll be spending time with Manatt sharing the findings of their landscape analysis, followed by a very high-level look at some of the policy options developed. Stakeholder engagement and conversations with all of you will continue and will resume in the first quarter of 2026, but we wanted today to begin laying the groundwork for some of those conversations. We do have Spanish interpretation available, and for that, we have Julieta. To access that translation, click the globe icon. Buenos días, mi nombre es Julieta y brindaré servicios de interpretación en español. En un momento este servicio estará activado. Para escuchar la interpretación en vivo en español del evento de hoy, seleccione el módulo Interpretaciones en la barra de herramientas de Zoom y luego seleccione Español. Tendrá la opción de seleccionar Silenciar audio original si desea solo escuchar español. Este módulo de interpretación se activará momentáneamente. Thank you very much. La presentación de hoy tendrá a los presentadores a Mark Ferrandino, uno de los directores de los presupuestos, a Kim Bemister, la directora del HCPF, a Kevin y a Melinda Dutton de Manatt Health. Y estoy encantado de pasárselo a Mark Ferrandino. Gracias, Derek. Gracias a todos por unirse para esta conversación. Realmente aprecio el interés. Sabemos que es una conversación atípica, sabemos cuál es el presupuesto y continuamos viendo el crecimiento y las expensas. Tanto con los rendimientos como con los ingresos que tenemos. Entonces, esto se hace con las acciones, dado que los ingresos que tenemos nos hacen tener unas decisiones difíciles para el crecimiento de Medicaid y también del presupuesto que teníamos, estamos intentando que crezca Medicaid. Sabemos que no es una conversación fácil. Una de las cosas que sí sabemos es que sabemos que no sabemos todo y esto es muy importante en las sociedades con el HCPF para Manatt que tenga una perspectiva en el trabajo que estamos haciendo y cómo lo comparamos con el resto de la nación, en donde vemos entonces queremos asegurarnos de hacer las decisiones inteligentes ahora para poder evitar las decisiones drásticas a largo plazo. Pequeños cambios ahora nos permitirán bajar este crecimiento de Medicaid y que tengamos un camino más sustentable y asegurarnos de poder dar los servicios que sabemos que se necesitan en todo el estado. Elegimos Manatt por sus grandes
profesiones en esta parte de las políticas de Medicaid y podrán hablarlo y entender a profundidad el conocimiento. Realmente aprecio la sociedad del equipo con el HCPF que ha podido poner todo junto a esto y hacer una sociedad. Y con esto estoy emocionado de pasárselo a Kim para que comparta sus pensamientos. Realmente aprecio que se hayan unido y este proyecto fue muy bueno. Siguiente diapositiva, Kelly. Buenas tardes a todos. Quería aclarar cuál es el problema que estamos intentando resolver, además de los comentarios espectaculares. Entonces, las tendencias en los últimos 4 años han estado en el promedio del 19%, que es no sostenible, pero antes era un 6%. Entonces sabemos que podemos volver a esa cifra porque hemos estado ahí antes. Entonces quiero agradecerles de anticipado por su colaboración y su sociedad y que todos estén pensando en que haya un mejor mañana con una transformación más sustentable. Siguiente diapositiva, por favor. Las buenas noticias es que tenemos un plan en cuanto al marco de trabajo de Medicaid. Quiero, quiero nuevamente agradecerles a todos por todos los esfuerzos que hemos hecho. Tenemos 6 pilares para mirar cómo van para ver cómo van las encuestas y ver cómo se cierran y saber de dónde está volviendo el dinero. También hacemos una política y no tenemos el resultado que tenemos, entonces quizá tengamos un problema que tenemos que ver cómo ajustamos para ver qué es lo que hicimos mal para comenzar. Lo siguiente es reevaluar las políticas y controlar las que tenemos antes de agregar más. Tenemos que tener mucha caución en esa área porque no podemos siempre volver a los mismos problemas. Siguiendo con un acercamiento más comprensivo, es reconocer el HR1, los impactos y todo, y poder abordar todos los impactos y las elegibilidades, etcétera. Y el fase 3 es espectacular, las innovaciones y el control que hemos hecho nos ha dado transparencia en las conversaciones como estas y otras partes interesadas, y también tenemos reuniones y también tenemos terceros que nos representan, y quiero apreciar a todos por su liderazgo y por el proceso. Si quieren ver cuál es la declaración que hayan hecho Manat 1 y ahora está trabajando uno, pueden ingresar al enlace que ponemos en el chat de esa declaración que ustedes pueden mirar cuando salgan las grabaciones de las diapositivas. Entonces, con eso se lo pasaré a Manat y disfruten la presentación. Y muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Muchas gracias, Kim y Mark. Gracias por la introducción. Mi nombre es Melinda Datton y soy una de las compañeras de Manat, que es una gran firma de consultoría. Tenemos prácticas de transformación y trabajamos alrededor del país para fortalecer el programa de Medicaid para las personas que dependen de Medicaid para la cobertura de salud. Y estamos muy afortunados de trabajar aquí en Colorado. Sabemos que son problemas difíciles y hemos estado muy impresionados y sentimos un muy buen trabajo con el HCPF en estas oficinas, y vamos a tener las opiniones de las partes interesadas de nuestro trabajo. Comenzaré con comentarios para abrir, como para describir el propósito del trabajo juntos. Les daré un poco un vistazo de lo que haremos hoy. Luego hablarán con Kevin, que se presentará, y pasaremos la mayor parte del tiempo en el análisis de Medicaid. Y este es el trabajo que hemos hecho hoy, hasta la fecha. Entonces, vamos a hablar de las estrategias y las políticas que vamos a hablar y luego los siguientes pasos. Siguiente diapositiva. Muy bien. Como dijeron Kim y Mark, tenemos una
tarea muy clara que tiene que ser inmediata y a largo plazo para que ahorre dinero, que sea más efectivo y en el programa de Medicaid y el Chip Plus para que tenga calidad y acceder a las metas. Valoramos el compromiso al programa y también vamos a pensar en la sostenibilidad a largo plazo. El proyecto tiene tres fases principales. Hablaremos mayormente de la primera caja, que es el análisis del alcance, y vamos a hablar de esto en un momento. Pero comenzando una gran imagen, Colorado comparado con otras partes de la nación y sus tendencias, y luego vamos a ver qué es lo que vemos, porque parece que Colorado está fuera del camino cuando se trata de con diferentes partes del programa. Y de eso comenzamos a identificar algunas acciones de las políticas. Hablaremos más de eso en el futuro, en seminarios futuros. Y vamos a estrechar todas nuestras opciones y hacer un análisis de las opciones para priorizar cuáles son las más prometedoras para el Estado. Queremos reconocer que son metas que tenemos y sabemos que los departamentos han estado promoviendo cambios en los programas. Saber cuál es esto y seguir en esto. No vamos a tratar de replicar o repetir lo que son los cambios, sino que estamos intentando enfocarnos en los cambios adicionales que tienen mucha funcionalidad para Colorado y para cumplir con nuestras metas. Esto nos da una visión del tipo de proceso de estrechamiento que hemos hecho. Como dijimos antes, comenzamos con el análisis de comparativo del Estado, vemos los datos nacionales y luego vamos a otros datos. Estos son datos que son públicos, entonces podemos hacer manzanas a manzanas a lo largo del país y qué es lo que vemos aquí, cuáles son los números o las tendencias que nos sorprenden comparado a las tendencias de otros estados o nacionales. Cuando vemos áreas que nos sorprenden, en las asociaciones con el HCPF, mirando los datos específicos de Colorado, pudimos ver las tendencias con información más específica que era relevante al programa de Colorado. Y luego desde ahí comenzamos a identificar algunas de las oportunidades de las acciones de políticas que nos pueden ayudar con estas tendencias. Como dije anteriormente, vamos a estrechar esto a acciones de políticas que podamos hacer en el futuro. Siguiente diapositiva. En términos muy amplios, como Mark lo... Por favor, estas son herramientas que pueden ayudar a reducir, a bajar los pagos. Y este proyecto se basa en cuatro cosas, que es maximizar los valores del programa. Esto requiere esto no es nada mágico que resolverá todos los problemas. En el programa de Medicaid de Colorado, pero mirando a profundidad todo lo que vemos aquí, podemos encontrar algunas cosas que son complejas y algunas soluciones que pueden preservar el compromiso del programa mientras tenemos más valor y reduciendo los costos en general. Entonces, esto es en lo que se enfocan estas cuatro cajitas. Muy bien, diré algunas palabras antes de pasar a lo siguiente y luego se lo pasaremos a Kevin para que hable más acerca de los datos. Quiero reconocer que el programa de Medicaid de Colorado y a lo largo de la nación existen en un sistema de salud más grande que la mayoría de los expertos creen que tiene muchos defectos y en el sistema de los Estados Unidos se documenta, hay una investigación que hay un 25% de los gastos son de desechos y son muchos más de lo que tienen otros países y estas ineficiencias se vienen por una variedad de factores, incluso en los precios, en las regulaciones, el hecho de que tengamos muchas complejidades en el programa, algunos son del 30%, de, solamente se basa en los papeles y en los costos administrativos relacionados al sistema. Y por supuesto ha habido muchas charlas, especialmente recientemente,
de la seguridad, de la red de seguridad de los diferentes países que hace que nos prevenga tener más necesidades cubiertas a lo largo del camino y esto es el sistema de los Estados Unidos y Medicaid puede identificar algunos de estos problemas, pero no todos, y el sistema de salud a nivel más grande tuvo cambios y van fuera desde nuestro alcance si es más allá de este estado. Queremos reconocer también que en el contexto de Medicaid, todos los estados están lidiando con estos problemas de presupuesto, particularmente en el tiempo de una retracción económica. Encontrar los programas de Medicaid puede ser estresante y también preocupante. Entonces, hay algunos desafíos que pueden ser más inmediatos en cuanto al presupuesto y nos da más urgencia al programa. Entonces, queremos reconocer que están trabajando en esto, pero es único y está aumentado en el estado de Colorado. Como dije antes, los costos están creciendo más rápido que los salarios y está en una combinación de los contactos de Medicaid. Hay una causa subyacente de los precios de Medicaid, pero también hay una alta en la población. Entonces, estas dos cosas están presionando los presupuestos en general. Y además de esto, el HR1, que sabemos que hay una sensación de urgencia para identificar más los valores y la eficiencia del programa. Quiero avisar que en general los gastos están subiendo. Estas son una tabla que relata los crecimientos de los gastos del cuidado de la salud. Lo primero es el seguro privado, lo segundo y el tercero es Medicaid. Y los proveedores están ganando menos que otras personas que pagan, pero pero tienen un crecimiento más lento que otras coberturas. Entonces, mientras estamos controlando controlar Medicaid, queremos reconocer que Medicaid comienza en un lugar de ser proveedores con mucha eficiencia. Entonces, esto requiere que tengamos que ver bien adentro para ver cuáles son las áreas donde estamos deficientes. Entonces, finalmente, en la siguiente parte de la diapositiva queremos ver cómo son los comentarios que hemos descrito y cómo hemos hecho esto. Medicaid en la izquierda, podemos ver cuál fueron los gatos desde hasta el 2024, ha sido del 7,9 anual, pero en Tabor ha sido 4,5%. Tabor y Medicaid, Tabor está limitado en el estado y lo que hace que Medicaid esté muy poco relacionado al Tabor. Entonces, el número de personas inscritas en Medicaid o el costo de cuidados médicos o la mezcla de las personas que están en Medicaid no están relacionados a Tabor y a la población. Este es otro motivo por el cual es muy importante y evaluar estas oportunidades. Muy bien, se lo pasaré a mi colega, a Kevin Macavit, para que hable para que hable acerca más de este problema. Gracias, Melinda. Gracias a todos por tenernos aquí. Mi nombre es Kevin Maccabey y quiero ir a la siguiente diapositiva. Soy uno de los directores de Manat y tengo el privilegio de haber trabajado con los datos de salud por 20 años. Trabajo con los datos financieros para mejorar las políticas federales y las tomas de decisiones, para buscar un un sistema de salud más asequible, más efectivo y quiero darle los datos a todas las partes interesadas y ha sido un privilegio apoyar a Colorado como parte de un equipo más amplio y la sociedad con el HCPF y con los presupuestos para poner a Medicaid, el programa de Medicaid de Colorado que tenga un crecimiento y mejor desarrollo en contacto comparado a las tendencias de los otros estados. Entonces,
Quiero hablar y comenzar, ponernos a todos en contexto en algunos de de los programas que hemos hecho, lo que hemos hecho en los últimos meses. En los últimos meses hemos revisado más de 75 reportes y materiales que nos han dado en los estados. Hemos hecho 20 entrevistas para identificar y para poder contextualizar los análisis de qué es lo que comenzó a compartirse hoy. También apalancamos los datos nacionales para comparar a Colorado, cómo le está yendo comparado a otros estados y a otras tendencias nacionales. Por ejemplo, hoy podrán ver distintos análisis basados en lo que se conoce como los reportes de CMS 64, que son los gastos que se han enviado por los programas de Medicaid. También confiamos en el MaxStat y también en dónde han estado estas limitaciones. Pasamos a los datos del Estado para ver con más información qué es lo que está ocurriendo en Medicaid de Colorado. Esto incluye el HCPF y qué es lo que reporta, que están públicamente, cuáles son los gastos de las categorías del servicio y las inscripciones con mucho más detalle de lo que puede estar visto en las estadísticas nacionales. Tenemos datos definitivos que capturan alrededor de los departamentos, los datos que necesitamos. Nuevamente, a lo largo de este proceso, queríamos confiar solamente en los números que vemos y tener más información de parte del Estado para contextualizar y entender y también para verificar las tendencias que estamos viendo. Si vamos a la siguiente diapositiva, quiero pasar un momento para hablar acerca de los datos. Podemos hablar de esto por mucho tiempo, pero sé que no les gustará si hablo mucho tiempo, pero es muy importante que entendamos qué es lo que nos dicen los datos y también qué es lo que no nos dicen. Entonces, los datos nos permiten una estandarización para comparar a los diferentes estados. Tienen diferentes limitaciones y algunas de estas limitaciones que queríamos destacar y recordarles están aquí. El- la cronología de los datos, hay algunas que no han estado hasta el 2025. Está no siempre tenemos disponibles los datos para tener, para tenerlos completos o tener una meta hecha, la precisión de los datos, de dónde sacamos los datos y verificarlos para asegurarnos de usarlos lo más preciso posible. Es muy importante tomar estas decisiones y también la comprensión de los datos. Tenemos que a veces hacer ciertos datos para tener una reflexión del mundo. Y lo hicimos aquí, como mencionamos, agarramos los datos públicos y donde tenían deficiencias, hemos hecho más investigaciones y también usamos datos del Estado para valorar las tendencias y también para ver qué es lo que se observó. Entonces, vamos a pasar acerca de qué es lo que encontramos. Entonces, el CHIP y el Medicaid de Colorado han incrementado 60% desde el año fiscal de 2018. Se habla de un 8% de crecimiento por año. Como Melinda mencionó más temprano, esto es más de lo que se esperaba de la tasa de crecimiento y está incrementando los gastos de Medicaid y están teniendo tendencias que se comparan a nivel nacional. Potencialmente puede hacer que haya demasiada población por los gastos y las opciones que tenemos. El crecimiento de los años recientes en los gastos de Medicaid ha estado en la cantidad de gastos que han incrementado, en las inscripciones, especialmente en el COVID-19 y la pandemia, y el Estado recientemente ha estado creciendo en los últimos años. Entonces, como podemos ver entre las dos barras, entre más clara y la más oscura, está dividido entre al Estado, Medicaid en sí, que es la sociedad federal,
son las contribuciones financieras a estos programas que también están divididas y hablaré más cómo estas contribuciones se hacen y es muy importante entender las realidades financieras de cualquier programa de Medicaid, particularmente en Colorado y en otras dos diapositivas, pero también quería destacar la participación del Estado, que es un 44% en el 2025 y en eso nos enfocaremos en la siguiente diapositiva, si podemos ir. El costo de las acciones de Colorado ha tenido un crecimiento y viene de diferentes fondos, primariamente del general, que como muchos saben, y también donde vienen los fondos en efectivo, y las acciones de Colorado ha estado creciendo en los últimos años con Medicaid y con el programa de CHIP, comparado al 22% de el año fiscal del 2025. Esto siempre resulta ser útil, un 19% del presupuesto del 2020. Si miramos de aquí en adelante, no la poca posibilidad que tuvo de apoyar a Medicaid y al programa CHIP para encontrar las ganancias de Medicaid, como hemos hablado anteriormente, estarán limitadas por ciertos datos y en la parte de los fondos del efectivo se limitará a Colorado a tener a las comisiones de los proveedores de fondos de efectivo por los programas de inscripción. Si seguimos, quiero tomarme un momento para hablar acerca de la sociedad y poner a Colorado en perspectiva para con muchos otros estados de la nación a los que vamos a hacer referencia en otras diapositivas. El programa de gastos de Colorado está dentro del FMAP, que es el porcentaje que es el doble de la proporción de lo que se cubre por el gobierno federal, en contrario a los del estado. Algunos estados que tienen más recursos, contribuyen y otros se pueden beneficiar más. Es 2-1 o incluso más del gobierno federal. Colorado es un estado que tiene más recursos y hay algunos que tienen FMAP, entonces estos están en la parte más baja con un 50%, cuando en realidad el promedio, como se puede ver en el año fiscal de 2025, está en un 60%. Esto significa que Colorado es responsable de cubrir el 50% de los servicios que se usan para las poblaciones y otros estados tienen que cubrir una parte más pequeña de esto. Una FMAP baja puede hacer una diferencia significativa para los estados que son responsables y como anecdótico aquí, en $100 que se que costa un servicio, se cubre un 55% y digamos que puede cubrir hasta 45% que tenga que pagar el paciente, pero definitivamente digamos que tenemos un FMAP de 50%, como vemos en los años de aquí en adelante, costaría $50. Entonces el costo del Estado pasa de 45 a 50. No parece mucho, pero hacer que el resto de las cosas estén iguales serían una fantasía, resultan en que haya un gasto de más del 10%. Un FMAP bajo puede hacer que sea más difícil tener ganancias porque tiene bastantes recursos, Colorado, pero puede ayudar a otros estados debido a su FMAP. En las siguientes dos diapositivas hablaremos de los propulsores del crecimiento de gastos. Queremos enfocarnos y tomarnos un minuto para pensar. Se muestra que hay un cambio acumulativo
en los beneficios y en los gastos de Colorado en ciertas categorías entre el año de 2019 y el 2025. Para los que no pueden ver los números, yo no puedo hacerlo más. Hay una tabla en la parte de la derecha que lo detalla más. En total, en general, Colorado, los beneficios de Medicaid han subido un 67% en este periodo de tiempo. Y esto no es gastar, sino que son los beneficios de Medicaid. Pueden ver en las cifras que hay algunas categorías de servicios, como servicios y apoyos a largo plazo, servicios de salud comportamental, también el servicio ambulatorio y los suplementarios. Si vemos en el gráfico y los que este y el que lo siguen, pueden ver una línea negra que está con guiones hecha y en esta presentación le daremos más información acerca de cada uno de estos componentes de gastos y cómo han crecido en los últimos años. Entonces, la otra categoría que queríamos notar es una pequeña categoría, creo que sí pueden ver en los beneficios y en los gastos, estamos hablando de 2.7, 2.8 billones de dólares, como para dental, laboratorios, para los pagos. Es una gran categoría, pero no es el enfoque de lo que encontramos hoy, pero no queríamos hablar demasiado sin mencionarlo. Tampoco quería hablar demasiado sin destacar dos servicios, dos categorías adicionales que representan un pequeño porcentaje de los centros de salud en general, que pueden representar, pueden mostrar una gran cantidad de crecimiento. Estos dos servicios son transporte de no emergencia o servicios de emergencia, de EMT, como se suele referir, y también el PBT, los servicios comportamentales pediátricos. Y esto en general tienen unos gastos de los servicios que vimos en la última diapositiva, pero esto es en Colorado, entonces vemos que ha tenido muchos gastos y que han subido 471 y 436% respectivamente. Hablaremos más del PBT en un momento. No estaremos reprochando a nadie en esta conversación, pero no quería ignorarlo. Ha crecido muchos de dólares en el 2019 hasta 88 billones de dólares, y lo mismo pasa con muchas tendencias que traemos a un tercero para el análisis, y estas son áreas en las que muchas de estas áreas se han identificado en el Estado, y el Estado ha comenzado a tomar acciones para hacer una curva en este crecimiento. El HCPF ha identificado este incremento y han comenzado a ver los frutos y han visto cómo se comienzan a bajar estos datos entre el 2024 y 2025. Si pasamos a la siguiente diapositiva, quiero hablar acerca de a los centros de los costos y a los propulsadores de los gastos. Entonces, podemos ver cómo se destacan los centros de costos con los beneficios y los gastos de Medicaid, que tienen una proporción de los gastos de beneficios. Entonces, podemos ver que hay un apoyo que hace que los precios tengan un 35% del general de los gastos de beneficios de Colorado, de Medicaid. Entonces, no está comparado a muchos otros estados. Medicaid es, paga a los servicios nacionalmente de LTSS. La segunda, el segundo gráfico muestra tan desproporcionado está en el periodo que examinamos, que es de 2019 a 2025. Aquí se puede ver, si pueden ver, pueden acercarse a la computadora, pueden ver el LTSS, que Colorado tiene el costo más grande y es un 35% de los beneficios de Medicaid del 2025 y un 42% de los beneficios del crecimiento de Medicaid entre el 2019 y 2025.
Pero no está solo, hay otros costos importantes y otros propulsores de los costos, como por ejemplo los servicios de salud comportamentales, farmacia, el PPT como habíamos hecho y el NMT como otro de los centros. Hablemos acerca de estos uno a uno. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría pasar acerca de los hallazgos y de lo que encontramos y los análisis en cada una de estas áreas para darle un sentido de cuáles son las profundidades de este análisis que hicimos y para ver cuáles son las políticas y los programas para cada una de estas áreas. Entonces, en cuanto a la salud del comportamiento, para volver hacia atrás, Colorado, en cada una de estas áreas puede ser que no estén familiarizados con cada una de estas áreas. En las entidades de Colorado han alcanzado un beneficio de la salud del comportamiento, todos los que sean elegibles y reciben un costo anual para cubrir el costo. Hay algunos servicios de comportamiento que son servicios capitalizados, pero son muy estrechos, un 98% del gasto se atribuye a esos pagos y desde el 2018 hasta el 2024 los gastos en estos beneficios de comportamiento son algunas de las personas que usan estos servicios y el costo de los servicios subió significativamente. Ahora es un 8% de los beneficios totales de Medicaid y de los gastos, ahora excediendo las tendencias de años anteriores hasta el 2025. Nuevamente, en el 2019 eran 603 mil millones de dólares. Entonces se duplicó en ese momento. ¿Cuáles son los propulsores de estos gastos? En las conversaciones que hemos tenido y en las investigaciones que hemos hecho, desde el año fiscal, desde 2018 a 2019, algunas fueron intencionales. Como muchos de ustedes saben, las partes interesadas han hecho intencionalmente inversiones en estas acciones, particularmente para aquellos que usen, para las personas que tienen problemas de abuso de sustancias. Por ejemplo, para para estos programas casi se duplicaron entre el 2020 y entre el 2023 se han duplicado. Entonces, para hablar más en específico, los gastos han estado mayormente relacionados a los costos que se han necesitado entre al 2024 a 2025 para tratar para los servicios de tratamiento y preventivos han pasado un 20%, para los servicios han aumentado un 50% y para la fase 2 se han expandido y también han tenido gastos desasociados y han incrementado un 75% nuevamente en ese periodo de 2 años de 2024 a 2025. Casi se ha duplicado en ese momento. Esta es una tendencia que ha aparecido usando tanto los datos externos y nuestros propios análisis del HCPF. Esta es una de las tendencias que reconocemos y monitoreamos para responder a esto, como Mark anteriormente había mencionado. Las acciones inmediatas han incluido explorar nuevas políticas para las redes. Se necesitan algunas autorizaciones previas para los servicios y también se hacen, se hacen para poder inscribir a los miembros. Esta es una de las áreas en las que tenemos un propulsor de los gastos. Otra de las grandes áreas que tenemos que hablar es a los apoyos a largo plazo. Colorado no está solo aquí. Colorado es donde nos estamos enfocando ahora. Colorado ha tenido un significativo e intencional inversión en el LTSS en los años para cambiar el cuidado y los servicios desde institucionales hasta más ambientes más en el hogar y para fortalecer la fuerza de trabajo que apoya a las personas de Colorado con discapacidades. Estas inversiones han causado mucho crecimiento en Colorado desde el 2018 y también han apoyado un gran desarrollo
es algo que cuando hablamos del desarrollo no podemos ignorar. En el 2023 hablamos de la parte nacional del desarrollo del LTSS en cuanto a las tarjetas de nacionales. Si pueden ver las cifras del lado derecho, es el crecimiento del LTSS con el número de estados de los compañeros, como los llamamos. Muchos tienen los programas FLTSS, muchos tienen sistemas que no son parecidos a nosotros, pero esperemos que le demos un sabor juntos de dónde Colorado está gastando. Cómo podemos ver los gastos de los servicios en el curso del tiempo. El, la mayor parte de Colorado ha pasado este año, entre el 2024 y 2025 solamente, el LTSS ha incrementado un 20%, luego un 92% en el periodo completo. El crecimiento de los gastos ha ido a los desarrollos, a las discapacidades de desarrollo, al apoyo a los menores y también a los servicios en el hogar, cómo incrementan en el ETSS y las tarifas de los proveedores han contribuido a este crecimiento, a la implementación del presupuesto para los trabajadores del HCBS y su crecimiento, y muchos de estos incrementos se han suspendido en los meses, como dicen los estados, cómo manejarlos sustentablemente pueden causar un crecimiento. La inversión de Colorado han resultado en un gran desarrollo y también el HCPF ha comenzado a tomar acciones, como se mencionó en la curva. Aparte de este crecimiento, estoy emocionado para hablar también acerca de algunas políticas de acciones que estamos tomando para esto también. Acerca del PBT. Los servicios de PBT están para niños con y sin discapacidades que están pasando por procesos de diagnóstico o el EP o las necesidades, los criterios de necesidades básicas. Algunos de otros estados han tenido un gran crecimiento en los servicios de PBT en los últimos años, a 19 a 25%. Tenemos un gran análisis con un gasto anual de casi que triplica el periodo. Los servicios de PBT ahora comprometen un 2% de los gastos, 287 millones de dólares, y que se ha incrementado casi 10 veces desde el 2019. La evidencia muestra que estos gastos están incrementados por el número de horas y los servicios de PBT que se usan por persona que lo recibe, y esto incrementa también las tarifas de los proveedores, y estamos respondiendo en el Estado a esta demanda. Estamos incrementando el acceso y también la utilización. Entonces, hay evidencia de que hay indicaciones de de una financiación de los servicios de PBT nacionalmente y no solamente en Colorado, especialmente entre los proveedores, que puede estar incrementando, y esto contribuye a las subas de los gastos. Ha habido bastantes cambios, ahora están recibiendo más de 10 horas por semana, y para llevar hasta los datos del HCPF se busca que haya una equidad en los servicios, en los proveedores de los servicios de PBT. Otros estados también están experimentando incrementaciones en la utilización y en los gastos. Colorado está colaborando con otros estados, con la Asociación de Medicaid y los directores, para explorar cuáles son las equidades y el crecimiento, y cuáles son las acciones que podemos tomar en el estado y potencialmente en otros estados. También el HCPF está esperando para tomar acción
Como ustedes muchos sepan, estamos tomando pasos para para reducir los gastos en el 2000, desde el 2024 y estamos teniendo otras dificultades para llegar a estas metas. Entonces, en este país, no podemos en esta nación no hablar de la farmacia. Hemos hablado y hemos notado que hay tendencias que nos alarman, especialmente con los medicamentos de especialidad. Han excedido muchos dólares en el 2025 y un 5% de los gastos de los beneficios. Pueden ver en el gráfico el contexto con muchos estados competidores. Hemos encontrado con que en Colorado se ha crecido menos que con otros en este mismo periodo, pero quería hablar acerca de los datos que tenemos dentro del estado en cuanto a las drogas de la especialidad. Se han identificado como área de preocupación para muchos programas de Medicaid en el país. En Colorado se ha incrementado un 121% entre el año fiscal de 2019 y 2024. Para darles números, en el 2019, $194 en drogas de especialidad, 2024, 4 millones de dólares. Entonces, solo un 2% de drogas comparado a un 50% de gastos en medicamentos. El HCPF ha comenzado a tomar acciones para Medicare y Medicaid para colaborar con Colaborado con la asequibilidad de Colorado y para ejecutar los contratos con los fabricantes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver consistentemente a lo largo de las conversaciones nacionalmente cuando hablamos acerca de cualquier parte de la asequibilidad y de la conversación, tenemos que hablar de los gastos en hospitalizaciones. Además de que sea un gran gasto, pueden específicamente hablar de Colorado y de Medicaid de Colorado. Ha crecido más lento que otros años. Entonces, cuando vemos los gráficos, podemos ver el centro de los gastos y los propulsores de los gastos, lo podemos ver en la tabla. Han crecido un 33% entre el 2019 y el 2025. Ahora es más de 3,3 billones de dólares. Este crecimiento es significante, pero se compara con un 67% de incremento en los beneficios de Medicaid. En los hospitales, en cuáles hospitales se haya pagado hay que ver y cuáles son las tarifas en el tiempo. Ninguna de estas han pasado el crecimiento de Medicaid. Esto se ha vuelto a revisar en el 2023 y no parece haber resultado en una incrementación dramática en cuanto a en los gastos de hospitalización. Los suplementarios también están exentos, primero, y se habla acerca de las tarifas de los proveedores y no pueden estar excediendo los gastos de beneficios de Medicaid. Las cifras del lado derecho muestran tendencias nuevamente en los gastos de Medicaid en el periodo y quería volver a enfatizar el crecimiento de los gastos de Colorado en comparación a otros estados. Está alineado o en algunos casos están debajo de los números de comisiones. Estos son algunos ejemplos de las investigaciones que hemos hecho en coordinación con el Estado para dar datos objetivos en diferentes propulsores del programa de Medicaid. Antes de cerrar aquí, quería llevar a la siguiente diapositiva
y hablar acerca de una pregunta clave que ha aparecido una y otra vez en Colorado. Es si Colorado debería considerar cambiar el sistema sistema de envíos a un a un cuidado manejado de Medicaid. Hemos hecho investigaciones de dónde podemos evaluar los estados, considerar dónde usar los cambios y cómo tendrías a los beneficiarios y qué es lo que ocurriría con el Colorado en cuanto a cómo actúa ahora Medicaid. Luego hablaremos acerca de la evaluación que hemos hecho. En cuanto a la investigación, puede ser que tenga más de las cosas que hemos encontrado, pero se asocia positivamente con un costo más bajo, específicamente con los gastos internos y de ambulatorios. Hay un poco de evidencia de que el cuidado puede ayudar a la utilización del Estado. Hay también evidencia acerca de los gastos de medicamentos. No ha habido demasiado cambio en la predecibilidad de medicamentos y hay poca evidencia que hemos encontrado de que bajará en general los gastos de Medicaid. En algunos estados podemos ver que incluso se incrementa por la transición hacia un cuidado manejado. Hay una variedad de mediciones y están todas mezcladas. También depende de hacer el cuidado de la salud y también la evaluación de los riesgos. En la siguiente diapositiva también veríamos cómo funcionan las tarifas de los estados de Colorado. Después de evaluar la evidencia disponible, Manat determinó que el transicionar hacia un cuidado manejado no es probable, basándonos en lo que vemos en la literatura, en la evidencia y todo lo que se ve en Colorado hasta ahora. No es probable que cause demasiados ahorros a Colorado en este momento, mientras que una gran porción de costo de Medicaid, de los costos, están disponibles, son datos que están disponibles. Y en cuanto a cómo va el crecimiento de hospitalizaciones de Colorado o a otras, o si lo comparamos a otros estados, una de las claves en esta investigación fue la eficacia. Como hemos hablado anteriormente, es un gran componente en los gastos de Medicaid. Cuando se habla de Colorado, hablamos de los costos. Está en o mejor aún que a nivel nacional como readmisiones para adultos, como visitas a la sala de emergencias para los niños, entre otras, y Colorado ha invertido en manejar el cuidado a través del programa de ACC y también incrementa el cuidado de los usos que viene de muchos de los datos que hemos presentado, hemos elevado en este reporte y hablaremos más acerca de esto en otras reuniones. También me gustaría tomarme un momento para hablar acerca de los costos administrativos, incluyendo el Estado, los totales. Es un total que va a favor del cuidado manejado. Si vamos a hablar acerca de los gastos administrativos, que son menos del 4%, y luego en general tomaría un 5 o 7%. Esto son aproximadamente un 9,4% de gastos en todos los gastos administrativos. Esto depende mucho de los datos que encontramos, basándonos en los datos que pudimos encontrar en el sistema, los métodos de intervenciones de cuidado que son críticos todas estas cosas son críticas para la sostenibilidad
y también hay más espacio para seguir participando en estos programas y ejercitando que las autoridades puedan hablar acerca de esto. Y queríamos hacer esta pregunta y contestarla sabiendo que es una de las que se le aparecen a muchas personas. También queríamos decirles que no es la única pregunta, en muchas mentes eh, veo, hay muchas preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Si quieren podemos pasar a esta parte para tomar sus preguntas. Absolutamente, gracias. Realmente apreciamos su presentación y puedo ver por los 60 más de las 67 preguntas que hay muchas oportunidades. Nos queremos enfocar en algunas preguntas para Kevin y para Melinda, pero también tenemos a a otras partes del equipo disponibles. Kevin, le daré primero la primera pregunta a usted. Tengo un participante de cómo podemos seleccionar los estados a los que nos comparamos. Es una gran pregunta. Es una muy buena pregunta y hemos pasado mucho tiempo pensando y hablando de esto como equipo integrado con el Estado. Trabajamos con el HCPF y con las oficinas de gobernadores para seleccionar programas que se parezcan y que no se parezcan en los sistemas. En muchos casos es la habilidad de conseguir datos de su estado. Por ejemplo, en el reporte del CMS 64 se puede ver bastante en todos los estados. Podemos, podemos romper más estos datos cuando, en cambio, hay otros programas en otros estados que no tienen tantos datos acerca de sus tarifas. Entonces, podemos, cuando tenemos un ideal, tenemos que trabajar en encontrar la disponibilidad de los datos, pero esto tenemos bastantes estados de donde sacamos la información, tenemos bastantes cifras y números que indican. Gracias, Kevin. Sé que hablaremos de las opciones, pero Melinda, alguien tiene una pregunta para usted. Sería genial que la contesta. ¿Hay algún punto mágico viniendo de este análisis de Manata de los ahorros? Puede ahorrar billones en los gastos. Se puede identificar oportunidades más pequeñas, pero importantes para Medicaid. No hay ningún punto mágico, esperamos todos que haya uno, pero como dije, como hablamos acerca de los diferentes trabajos, tomar un, podemos tomar un programa y hacerle daño, o podemos realmente buscar valor al programa y en eso nos estamos enfocando, en cómo encontrar valor en el programa que es tan eficiente. Hablaremos en un momento de la metodología que podemos identificar en estas opciones de políticas, pero no quiero poner expectativas porque no hay una solución mágica de lo que podamos encontrar que pueda ser Colorado para resolver este problema. Adela, entonces, algunas personas no estaban familiarizadas con el EMT y se preguntan si pueden aclarar qué es esto. Seguro, sí. Esta es Adela Flores, una de las directoras del departamento, y los transportes no de emergencia de Medicaid beneficiarían a la gran mayoría de las personas que están en Medicaid, les permitiría tener transporte hacia sus proveedores para cualquier servicio cubierto por Medicaid. En ese programa se vio mucho crecimiento en los últimos años como resultado de actividades fraudulentas y hemos podido ayudar para controlar estas actividades a través de la restricción de las inscripciones de los proveedores y también hacer trabajo adicional para credenciar y para investigar algunos de estos proveedores. Gracias, Adela. Kevin, como estábamos hablando, los estados que se comparan y las preguntas específicas que le quiero hacer. ¿Cómo se compara Colorado a otros estados específicamente en el crecimiento en cuanto a salud comportamental? Es una muy buena pregunta y una que nuevamente nos trae a las limitaciones de los datos o el punto que estamos haciendo. No hay datos confiables en cuanto a los gastos de salud comportamental, pero muchos estados en realidad están invirtiendo en diferentes medidas, programas para comenzar a desarrollar
las medidas y las metas de los gastos de comportamiento, pero no tenemos esos datos en Colorado aún. Melinda, hemos hablado acerca de que no hay una solución mágica. Entonces, ¿cuál es el proceso para usar, para comenzar a desarrollar las políticas que vamos a usar? Hablaremos esto en un segundo, pero en el nivel más alto. Comenzamos con los datos, miramos dónde hay evidencia de que hay algo ocurriendo, que es inusual en Colorado, donde miramos las causas subyacentes de los crecimientos, donde estábamos viendo en otros lados. Luego vemos los datos de Colorado específicamente y qué es lo que lo estaba causando. A veces había explicaciones claras, como cuando Kevin dijo los sueldos de los proveedores, y hay veces que no encontramos una causa. Entonces lo siguiente es encontrar qué es lo que hacía que haya estas tendencias de los gastos, y luego de las tendencias de las políticas, de cómo Colorado está haciendo esta parte del programa. Podemos ver si hay algo que sea diferente en cuanto a las perspectivas de los costos, cuáles son las políticas detrás de esto y cuáles son las mejores prácticas en el país y cómo se compara a la forma de que Colorado está haciendo sus programas. Y también vemos en qué es lo que estamos haciendo en Colorado. Como que Kevin ha referenciado, hemos identificado muchas cosas y hay algunas soluciones, y hemos visto muchas cosas que decimos, sí, esto es lo que hemos hecho. Entonces tenemos lugares en los que ya hemos abordado en el estado, y esto estrechó nuestra lista, ese fue nuestra parte final, y luego lo que guió nuestras decisiones en cuáles estas políticas fueron y cuáles fueron en un minuto. Gracias, hablaremos de esto en un minuto. Kevin, ¿puede identificar cuál fue lo principal en la ineficiencia de los servicios? No. Me gustaría, pero estamos invirtiendo en cuanto a la salud comportamental, porque estos estados tienen estas preguntas de tratar de entender dónde vienen los costos para tener un sistema asequible. Estamos desarrollando datos, pero por ahora no los tenemos. Sabemos que Colorado, a diferencia de de otros estados, tiene problemas fundacionales. ¿Qué podemos hacer con estos? Kevin había hablado de este punto anteriormente en esta presentación, acerca de que Colorado tiene una posición única, desafortunadamente, de los ingresos que baja el FMAP, y tiene algunas limitaciones a través de la parte de Tabor que lo limita. Hemos tratado que los gobernadores lo apoyen. Mi reloj me hablaba. Hemos tenido que sacar los límites a nivel estatal. Esto no ha tenido éxito. Seguiremos teniendo conversaciones de diferentes opciones de políticas, de si son solamente los límites o si son también los ingresos que tenemos. Estamos considerando y viéndolos para ver últimamente todas estas preguntas, si vuelven desde los votantes que lo tienen que decidir. Entonces, desde mi parte, tenemos que seguir desafortunadamente lidiando con las normas como están ahora, y luego estar abiertos en estas conversaciones donde tenemos activas estas conversaciones, y luego podremos hablar más de esto. Gracias, Mark. Kevin, volveré a usted más para hablar más de la metodología. Los análisis incluyen muchos datos del COVID. ¿Cómo se, ¿Cómo se ven los datos si sacamos estos años? Es una muy gran pregunta que se nos aparece en cada uno de los análisis que hacemos para para casi todos los temas que usamos. Es un momento extraordinario del COVID que ha impactado nuestro sistema de salud y cómo los individuos interactúan con el sistema de salud. Hemos hablado de esta pregunta desde el comienzo, y por eso es que vemos
un periodo de tiempo tan extendido a lo largo de tantos de nuestros análisis, basándonos en nuestras tendencias en el 2018, 2019, y luego llegar hasta la parte de la emergencia en esos años más extraños y poder, y luego salir de esos años. Como podemos ver en estas tendencias están sostenidas y hemos intentado dar una imagen más a largo plazo para verificar que sean consistentes. Siguiendo, mirando cuáles son los datos y cuáles son los motivos, analizamos esto. Cuando hablamos de costos administrativos, si hacemos un cuidado manejado del estado de Medicaid, esto se extendería a la nación. No sé la respuesta a la pregunta, Kevin, ¿lo sabes? Si en los estados, creo que tendríamos que volver a las fuentes originales para responder eso. Sí, creo que fue todo Medicaid, lo que hemos visto en los cálculos. Creo que la mayoría de ellos, no sé si todos eran de cuidado manejado, podemos volver a verlo. En cuanto a lo que vemos en Colorado, los dos NSL, que es lo de Rocky Mountain, tenía datos que estaban incluidos en este análisis de lo de Rocky Mountain. Sí, estos datos estaban incluidos. Nos hubiera sacado, no hubiera servido no incluir a ciertos proveedores en nuestro análisis. Estoy viendo las preguntas. Adela, pregunta para usted. Hemos hablado acerca de qué hace el EMT. Alguien pregunta del fraude que encontró y estamos excluyendo las fallas que tiene este sistema, entonces podemos tener una foto más precisa de esto. El costo que se representó incluye el costo con el fraude ahí, porque al final del día, si gastamos todo este dinero, entonces hemos hecho esfuerzos consistentes para ir a estos proveedores que nos han defraudado y han estado trabajando con las leyes y tanto con el Estado como a nivel nacional para poder hacerlo. Solo para poner en lugar algunas de las previsiones acerca de las credenciales y las validaciones y limitar a quienes tenemos en nuestra red, tenemos que controlar los costos en ese tiempo. Pregunta para el equipo de Manat. En cuanto a los estados que hemos analizado, alguien pregunta, ¿deberíamos comparar a Colorado con California en este análisis o hay algún motivo para no hacerlo? Alguien sugiere que Colorado se ve más, se ve más como el estado de Idaho. Sí, creo que hicimos el proceso con el estado nuevamente, hemos elegido los sistemas de envío que se ven tanto como el sistema de envío de Colorado y también elegimos estados donde hay sistemas de envío que sean disparejos, donde nos permitieran los datos. Intentamos verlo de diferentes ángulos y como dijimos anteriormente, esta es la parte de arriba de la pirámide, entonces esta es la primera capa, entonces ¿de dónde íbamos? Y luego hacia abajo, ¿dónde está el fuego y dónde podemos hacer algo acerca de este fuego? Entonces pasamos bastante tiempo mirando los estados y podemos hacer, pero entonces podemos pasar tiempo hablando acerca de qué estados incluimos y qué podríamos haber incluido, pero creo que hemos hecho un buen trabajo comparando a los estados. Y hay una pregunta de qué se hace para reducir los costos de farmacia. Gracias por la pregunta. Entonces, como sabemos, las drogas genéricas son bastante planas con el HCPF, especialmente los medicamentos de alto costo, que son el costo, son
son el mayor gasto para Medicaid. Antes de que salga al mercado se tiene que negociar el precio como hace cualquier nación. Lo segundo es limitar a Medicaid el monto de extensiones que pueden tener los fabricantes. Hemos hecho muchas cosas. Como dijo Menet, un 50% de los costos esas son las drogas de especialidad. Entonces, una es muy, muy importante y nuestro equipo es muy importante. No firmamos directamente un contrato, sino que hacemos un mejor trabajo, como pueden ver en los costos, estamos bajando más que el resto de la nación, entonces gracias al equipo de farmacia del HCPF que negocia bastantes los valores, lo que ayuda a los fabricantes para que se mantengan bien con sus precios y a veces queremos ahorrar dinero y queremos precios más bajos y estamos haciendo eso, creo que hay hasta 10 ahora. La utilización de los medicamentos cuando se usan, son buenos medicamentos, tienen un buen ambiente, tienen un buen costo, tenemos lógicas de reembolsos, pero ha sido muy importante y ha estado muy exitoso. Un 70% de las personas que hacen recetas para Medicaid están usando una herramienta que los ayuda a ver a los precios de los medicamentos que pueden decir, ah, no sabía que este era más económico que el otro y así tienen la habilidad de hacerlo de la forma en la que quieran, pero ahora tienen ciertos medicamentos que son más efectivos en cuanto a costos, se pueden comparar ahora, entonces todos ganan en esto. Estamos haciendo esto, pero lo que hace el PDAB podemos hacerlo, pero tradicionalmente los precios de los medicamentos están paralelos con con los más costosos. Gracias, directora. Kevin, vuelta a usted. En cuanto a la población, en cuanto al crecimiento de población, se le pagará más que a los privados, entonces los consumidores no tienen elección acerca de esto, entonces no se puede negociar. Se preguntan sobre las negociaciones del crecimiento de población, por el crecimiento de población. En cuanto a esto, de mi experiencia, creo que hay muchos factores que llevan al crecimiento de los costos en los programas de Medicaid. La población es una. La composición de la población es otra, los servicios que se envían y la composición de estos servicios y las prácticas de códigos en otras. Hay estados como Colorado que tienen los cheques hechos para asegurarse de la integridad de las facturas de que se envíen estas facturas y creo que en Colorado tenemos que seguir fortaleciendo estos programas. Creo que hay más para el equipo de HCPF, pero una pregunta acerca del HCPF, si en MENAT han tenido datos detrás de esto y si hay alguna conclusión disponible y que se puede compartir de manera pública. Creo que luego se lo puedo dar a Adela, pero lo que hemos visto en Manat es la información que hay pública, qué es lo que se incluye en el ICC o los datos importantes que hemos estado compartiendo en cuál es la tendencia por 6 años, cuáles son las tendencias y cómo lo hemos agregado en el 2024-2025. Hubo un análisis, pero mientras pasamos los estudios, seguiremos compartiendo más de estos datos de manera pública. Adela, ¿qué me falta? Creo que eso es correcto. Como ha mostrado el equipo al comienzo de la presentación, muchos de los datos que se usan son públicos, entonces hay muchos análisis que se hacen. Hay muchas cosas que tenemos que evaluar para las fuentes de los datos, especialmente cuando se compara a lo largo de los estados. Entonces, mientras pasamos al año nuevo, estaremos poniendo mucha más información, incluyendo este documento y la grabación del seminario web. Y también
más información comprensiva que irá a este análisis de este alcance y otras opciones de políticas. Los publicaremos y luego Derek tiene razón en cuanto a las partes interesadas. Entonces hay un proceso que se tiene que hacer. ¿Quieren hablar más de eso? Sí, entonces cuando pasamos al año nuevo, seguiremos un proceso de las partes interesadas. Nuevamente es un seminario web para introducir el progreso que hemos estado haciendo. Creo que las personas eran conscientes de que estábamos haciendo este análisis, entonces queremos asegurarnos de comunicarnos a nuestros compañeros y mientras pasamos al año nuevo tenemos más compromiso para tener más diálogos y más opiniones de parte de las partes interesadas. Gracias, Adela. Mientras cerramos, aprecio todas sus preguntas. Hemos agarrado todas las preguntas que han enviado y esto causará nuevas conversaciones, incluyendo en el año nuevo. Tenemos más oportunidades, como mencionó Adela, haremos algunas preguntas y respuestas. Iremos contestando en el camino más preguntas y quiero sacar la parte de la porción de las preguntas y respuestas y gracias a todos vamos a volver al equipo para hacer una, un resumen de las estrategias y las conversaciones. Melinda, Kevin, sí, quería saber cuándo uno de los miembros del equipo ha podido confirmar que uno de los comentarios del costo estimado de los costos administrativos, incluyendo lo de Medicaid, de estamos hablando de los datos que tenemos de julio de 2024, la última sección de aquí. Hablaremos de qué es lo que sigue en nuestro trabajo. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Desde el análisis que Kevin ha hablado y de las charlas que hemos tenido con el HCPF y con la oficina del gobernador, vemos cuáles son las tendencias, qué es lo que sabemos de estas y luego comenzamos a ver cuáles son las oportunidades potenciales que tenemos para las políticas que nos ayuden, que no hemos implementado aún por el Estado. Vemos cuatro áreas de enfoque. La primera era la salud del comportamiento, el LTSS, el PBT y la cuarta, los beneficios de farmacia. Hay, hay Hay planes para cada una de estas áreas, no nos enfocaremos en esto, solamente las conocemos y hemos comunicado que muchas son las mejores prácticas que no están ocurriendo. Estamos tratando de buscar áreas adicionales que pueden traer valor al programa, siguiendo la diapositiva siguiente, por favor. Hemos establecido metas para trabajar en estas áreas mientras buscamos las acciones de las políticas y qué es lo que hace que una acción de política sea que se puede considerar en el acuerdo al Estado. Y hemos desarrollado cinco metas. La primera es ahorrar los costos, darnos cuenta de la eficiencia de los programas. Estamos buscando áreas en las que podemos ahorrar. Lo siguiente es la posibilidad del énfasis. Esto es algo que el Estado tiene los recursos para hacer y que es realista, que podremos darnos cuenta de hacer este cambio sin cargar de más al Estado o sin que fallemos. Sostenibilidad a largo plazo. No estamos buscando cosas que produzcan ahorros rápido, pero no muy rápido, sino que sean sostenibles para el programa con el tiempo. El cuarto, queremos priorizar la salud y la experiencia de los miembros, y esto es lo principal en todo, porque al final del día es su programa para el cuidado de calidad y para su experiencia. Entonces creo que tenemos que pensar en las políticas y en las acciones de las experiencias de los miembros. Y luego, por último, ¿cuáles son los impactos del sistema de envío? ¿Cuáles son las cosas que tenemos negativas para saber que nuestro programa esté operando de manera bien para los proveedores, como hemos hablado antes? Entonces, estos son los principios, las metas que nos guían. Estas son las áreas donde tenemos políticas de acción. Aquí hay un nivel más alto, un resumen de políticas de acción que emergen de esta parte del proceso.
La primera política de acción aquí es el manejo de abstinencia de los pacientes internos. No se indican clínicamente para todos los usos de sustancia. La meta aquí sería identificar dónde es apropiado cambiar a otras alternativas para uso de sustancias, donde sea basado en evidencia, que sea más efectivo, un mecanismo más efectivo para las necesidades del manejo de la abstinencia. Lo segundo son los precios de los servicios de salud comportamental. Colorado identificó áreas donde hay precios, donde se aplican a diferentes niveles, y la meta es identificar la eficiencia en el programa y permitir que tengan el nivel apropiado de cuidado con un buen reembolso. La tercera área es acerca de los servicios de salud móvil. La idea aquí es que Colorado expanda su salud en esta área como intervención, porque puede ahorrar dinero y puede mejorar el acceso y los resultados. Entonces, esto es un escenario donde ganamos todos. La meta aquí sería mejorar el acceso a los servicios de comportamiento y no de crisis. Ya tenemos una base donde podríamos agregar cobertura a estos servicios. La cuarta es en el LTSS. Hay evidencia de que los proveedores están haciendo más difícil que los pacientes lleguen a cumplir sus necesidades. Entonces la meta sería aquí usar distintas estrategias para educar a los miembros. La idea aquí sería que fortalezcamos las reglas acerca de los consumidores y cómo se promociona, y también educación en contra de los fraudes en todos los estados que se use para mejorar, para asegurar mejor la integridad y para que tengan cuidado más eficiente. Lo siguiente es acerca de la terapia pediátrica del comportamiento, como mencionó Kevin. Este es un área de crecimiento exponencial en el estado y en muchos estados. La meta aquí sería crear un asesoramiento estandarizado para los planes de tratamiento que se basen en criterios clínicos para asegurarnos de que estén obteniendo el nivel adecuado de servicio, que sean lo más apropiados para sus necesidades. Dados a los diagnósticos, esto es esencial para calibrar el tratamiento y para las intervenciones, y esto sería el esfuerzo para tener más estandarizaciones en estas áreas. Y por el final tenemos modificar las clases de drogas protegidas. La idea aquí sería que Colorado sería responsable de las estrategias para seleccionar las drogas de especialidad y las de alto costo, incrementando el crecimiento de, de los ahorros. Hay escenarios en los que aún seguimos explorando cómo podemos ahorrar. Entiendo que lo que estamos explicando son niveles muy altos, y esto así es donde estamos en nuestro proceso. Y es una parte que queremos reiterar en cada una de estas áreas, y tendrán distintas opiniones y diferentes pensamientos, y lo pueden poner en la pantalla, que es bastante amplio. Con esto dicho, vamos a la última diapositiva. Estamos muy emocionados para tener este compromiso. Es muy importante de aquí en adelante, y se lo pasaré a Barrick para hablar acerca de los siguientes pasos. Gracias, Melinda. Los materiales de esta presentación con la grabación se harán en el sitio web, y también Manat compartirá los análisis a partir del 5 de enero, comenzando en el primer trimestre del año que viene. Como se mencionó anteriormente,
Vamos a estar comprometiéndonos en unas grandes oportunidades para oír de todos ustedes y todas de las partes interesadas cómo comenzamos a estas opciones de políticas. Reconozco que no pudimos, reconocemos que no podemos contestar todas las preguntas porque son más de 100, pero hemos capturado todas y veremos cómo podemos compartir con todos la información con algunos documentos que está desarrollando el HCPF, pero estamos comenzando esta conversación, estamos en el camino y el HCPF quería tomar esta oportunidad para compartir el análisis con todos ustedes y hacer algunos análisis para compartirlo con ustedes y las conversaciones tanto a corto y a largo plazo para el año que viene. Entonces les pedimos a ustedes para cerrar que se mantengan atentos al sitio web con los materiales y para las siguientes oportunidades, para comprometerse que se compartirán por todos los canales, pero en nombre de todo el equipo del HCPF, Mark Ferrandino, en la oficina del gobernador y todos, que les quería decir muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde, por comprometerse con las preguntas y esperamos verlos en el 2026 cuando tengamos más oportunidades para tener conversaciones más robustas con ustedes de cómo navegamos todo esto juntos. Muchas gracias y que tengan unas muy buenas vacaciones.